Estamos empezando un ministerio acá. Y estábamos hablando con Julián que hay muchas ideas acerca de la iglesia. Hay muchas ideas incluso en relación con el liderazgo. Ponemos a los pastores y a los líderes en un pedestal y los colocamos dentro de familias perfectas, de hijos perfectos, de matrimonios que nunca discuten, de hijos que son perfectos, santos y bíblicos en cada acción. Consideramos que la iglesia debería hacer determinadas cosas, pero yo quiero, o parte de la tarea que tenemos los que estamos asistiendo a esta reunión cada 8 días, es que nosotros podamos entender realmente qué es lo que dice la Biblia de que es una iglesia. ¿Cuál es la visión de la iglesia? ¿Por qué usted va a la iglesia? Porque en gran parte nos han enseñado muchas cosas que no tienen que ver con las escrituras. Vamos a tener una introducción un poquito larga y luego vamos a ver el texto que nosotros estamos estudiando. El texto está en Hechos capítulo 5, del versículo 12 al 16. Pero antes quiero hablarles en relación a esta introducción. ¿Quién de ustedes o de nosotros, después de haber leído el libro de los Hechos, no oramos, Señor, pero ¿por qué no nos das un poquito de este avivamiento, un poquito de este poder, un poquito de estos grandes hombres? Hermanos, los milagros que ocurrían en el libro de los Hechos de los Apóstoles no eran de vez en cuando. Todos los días ellos resucitaban muertos, todos los días ellos sanaban enfermos, todos los días llegaban los endemoniados y los poseídos y todos los días ocurrían cientos de señales y maravillas. ¿Por qué no ocurren hoy en día? ¿Por qué no los vemos? Hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos revela que la iglesia primitiva no nació en escenarios favorables, sino surge en contextos de quebranto. Antes que Dios usara poderosamente a hombres como Pedro, como Juan, como Pablo, Dios primero los llevó a una escuela que no queremos ir, pero una escuela que es absolutamente necesaria. Se llama el desierto, porque el reino de Dios se forma, o el carácter de Dios se forma siempre antes que el ministerio. Usted puede tener muchos dones, puede tener muchos talentos, puede tener muchos estudios, puede incluso tener la teología correcta. Pero si Dios primero no forma su carácter, usted no va a ser más que un fusil en manos de un niño. El desierto es la antesala del propósito. Hermanos, en toda la escritura vemos que los grandes hombres de Dios pasaron por temporadas de soledad, de escasez, de persecución, incluso de una muerte simbólica, antes de ser usados públicamente. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liberar a Israel. David fue ungido como rey, pero fue formado en cuevas, fue traicionado y fue perseguido por el mismo Saúl. Elías conoció el poder en el Carmelo cuando derrotaron a los profetas de Baal, pero primero él fue sostenido por cuerpos mediante la escasez. Jesús mismo fue llevado al desierto antes de iniciar su ministerio público. El desierto no es un castigo. El desierto es la preparación divina. Allí Dios, en el desierto, quita las dependencias humanas y forma corazones obedientes. Hermanos, la iglesia pasó por traición, pasó por persecución, pasó por la angustia. Todas estas son las herramientas de formación y todas estas herramientas las necesitamos nosotros. Los apóstoles no fueron la excepción. Pedro fue quebrantado por la traición de su propia negación. Vale, regáleme. Los apóstoles no fueron la excepción. Pedro fue quebrantado por la traición de su propia negación. Pablo fue formado en persecuciones constantes, en cárceles, en rechazo. Juan vio morir a sus compañeros y terminó aislado en la isla de Patmos. Nada de esto fue accidental. Todo esto el Señor lo usó. La traición la usó el Señor para enseñar la fidelidad verdadera. La persecución la usó el Señor para purificar las motivaciones del corazón. La angustia la usó el Señor para enseñar una total dependencia del Espíritu Santo. Leamos Hechos 14:22. Si alguien lo puede leer, por favor. Hechos 14:22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La escasez
es el precio de la vida para nosotros. Perdón, la escasez y la muerte es el precio de la vida para nosotros. La iglesia primitiva entendió que el evangelio no se sostiene desde la abundancia material, sino desde las vidas entregadas. Muchos vivieron la escasez económica, muchos vivieron la inseguridad física, política, económica, y finalmente muchos enfrentaron la muerte literal. Pero esa muerte produjo vida. Jesús ya lo había establecido. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La sangre de los mártires fue la semilla de la expansión del evangelio. Ellos fueron preparados para cargar la cruz, no para cargar títulos. ¿Cuál es el contraste aquí con la iglesia moderna? Hoy la plataforma se convirtió en un lugar donde no hay proceso, donde hay corona sin cruz, donde hay reconocimiento sin quebranto. Pero en Hechos, nosotros encontramos que antes del púlpito hubo prisión, que antes del crecimiento hubo lágrimas, que antes de la autoridad espiritual hubo una muerte al yo. Hermanos, Dios no prepara celebridades espirituales. Dios lo que está preparando son siervos crucificados con Cristo. Un cuerpo con muchos órganos y funciones. Un llamado urgente que el Señor hace a la iglesia al día de hoy. La iglesia moderna necesita recordar que Dios sigue formando a sus hijos en procesos incómodos. Dios sigue colocando el desierto como algo necesario para nosotros. ¿Por qué? Porque el desierto produce humildad, produce una fe genuina, produce pasión por Cristo, no por una propia exaltación. De ahí que cuidado con considerarnos nosotros mejor que otros. Cuidado con la crítica, cuidado con las palabras colombianas como las decimos nosotros, cuidado con escupir para arriba. Tú no sabes en qué momento serás el que estarás ocupando el lugar de aquel a quien tú tanto criticas. Como iglesia necesitamos recordar que Dios sigue formando a sus hijos precisamente en procesos incómodos. Que el desierto no solamente fue para algunos grandes hombres de la Biblia, el desierto produce humildad, el desierto produce una fe genuina. El desierto produce pasión por Cristo. El desierto nos quita a nosotros toda propia exaltación. Insisto, de ahí que tenemos que nosotros considerarnos, no podemos considerarnos ni sentirnos mejor que otros. Debemos tener cuidado con la crítica. Y estaba diciéndoles que cuidado con las palabras colombianas que usamos, tanto como tengamos cuidado con escupir para arriba, porque nosotros no sabemos en qué momento nosotros seremos los que estaremos ocupando el lugar de aquel al que tanto criticamos. No te burles de lo que te sostiene. No desafíes aquello de lo que tanto dependes. No ataques lo que está por encima de ti en autoridad. No te pongas en contra de los principios que inevitablemente volverán sobre ti. En otras palabras, el acto arrogante regresa como una consecuencia a nuestras vidas. Hermanos, la Biblia está cargada de estos ejemplos. Faraón desafió abiertamente al Señor y a las plagas que quiso resistir terminaron destruyendo su propia nación. Este no es un tiempo, casualmente, donde nosotros podamos criticar a la iglesia. Ni críticos, ni debemos ser sensibles a la crítica. Debemos salir de ser amantes de la comodidad. Debemos de salir de estar centrados en nosotros mismos. Es tiempo de una iglesia que esté forjada en oración, que esté refinada en las pruebas, que esté dispuesta a perder su vida por amor a Cristo. Hermanos, el libro de los Hechos nos enseña que el poder del Espíritu Santo descansa sobre vidas quebrantadas, no sobre corazones orgullosos. La preparación de Dios sigue siendo la misma: el desierto, la cruz, la obediencia y la dependencia. El desierto, la cruz, la obediencia y la dependencia. Si no estás en ninguno de estos procesos, deja el orgullo, porque en algún momento estarás en alguno de estos. La pregunta final permanece: ¿queremos la gloria de Cristo, aunque esto implique nuestro propio quebranto? Hermanos, no podrás formar tu fe si no hay un ambiente o una condición en la vida en la que necesites fe. No podrás dar el fruto de la paciencia si no hay situaciones que así lo requieran. La vida de fe no es solo para algunos. La vida de fe no es solamente para el pastor. La vida de fe no es solamente para los líderes. Nosotros debemos confiar, creer y descansar
No podemos decir que tenemos una vida de fe si ni siquiera podemos dormir. Porque solo una iglesia que muere a sí misma puede dar la vida al mundo. Hermanos, como es de público conocimiento, en los Estados Unidos, esta semana o la semana pasada, hicieron una misión. Ellos extrayeron o secuestraron, o como quieran llamarlo, sacaron a Nicolás Maduro de Venezuela. Y las fuerzas que usaron se llaman, los Estados Unidos tiene diferentes fuerzas, pero la fuerza que usaron ellos para extraer a Maduro se llaman los Delta Force. Son diferentes a la infantería, son diferentes a los Rangers, son diferentes a los Green, son diferentes a los Navy SEALs, a los marines. Ellos se llaman los Delta Force. Y me llamó la atención de ellos en su preparación, porque su preparación es un tanto distinta a los demás. En su preparación, ellos son sumergidos en misiones. La mayoría de estos grupos actúan en grupos grandes, o de 12 o de 15, pero estos grupos actúan 2 o 3 personas como máximo. Tienen caminatas muy largas, 45, 60 kilómetros, en terrenos difíciles, con cargas pesadas, cargan 45, 50 kilos también, pero la diferencia de ellos es que ellos no cargan mapas digitales y a ellos los sumergen en misiones sin saber exactamente cuál es la misión. No les dicen cuánto falta. Nadie los está animando, nadie los está siguiendo y ellos no tienen la posibilidad de tener un margen de error. Por decir algo, sumergen a 3 en Afganistán y los meten con una misión, pero ellos no saben cuál es la misión, no saben a quién tienen que matar o a quién tienen que sacar. Simplemente los sumergen en medio de un ambiente absolutamente hostil. Ellos no saben cuándo la misión se va a acabar ni cuándo tienen que actuar. Yo creo que esto tiene que ver con lo que realmente nosotros deberíamos vivir en la vida cristiana. Porque en la vida cristiana, si algo aprendemos con el tiempo, es que muchas veces no hay una dirección clara, no hay una confirmación visible, no hay un consejo inmediato. Muchas veces en nuestra vida cristiana no hay un consejo emocional justo en el momento en que nosotros lo necesitamos. Solo queda una obediencia básica al Señor, que es seguir caminando. La Biblia dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Aquí la fe deja de ser ese entusiasmo, deja de ser ese declarar, ese tener que todo va a ser perfecto, bonito, y voy a declarar, y mi familia perfecta, y mis hijos perfectos, y voy a lograr esto, y voy a lograr lo otro. La fe deja de ser ese entusiasmo y la fe se convierte en una convicción. Hermanos, el creyente madura cuando realmente aprende a obedecer sin una claridad completa de lo que va a ocurrir. Aun cuando todo es oscuro, cuando todo es gris, cuando no hay una luz realmente al final del túnel. Eso es lo que forma realmente un cristiano maduro. Estos hombres también los preparan de la siguiente manera. Les dan una carga progresiva. Cada día para ellos se hace más pesado. Cada prueba para ellos se hace más difícil, más exigente. No hay una línea de meta visible, como les digo. No hay una promesa de alivio. Y cuando ellos quieren parar, cuando cuando el cuerpo quiere parar, lo que los forma es en una mente superior, en una mente que deja de seguir siendo controlada por las emociones, por los sentimientos, sino que realmente consiguen es la misión a la que ellos van. Y eso tiene también que ver con la vida cristiana, porque Dios permite procesos donde nosotros tenemos cargas que cada día parecieran aumentar, donde las oraciones parecieran que no son respondidas. Las oraciones no parecen aliviar nada, donde el cansancio se acumula, donde el descanso no llega cuando tú lo esperas. La Biblia dice que nosotros no nos debemos cansar de hacer el bien. El creyente inmaduro, ¿qué necesita? El creyente inmaduro necesita fechas, metas, orden. Pero ¿cuál era la meta, el orden y las fechas que tenía Abraham cuando salió de su tierra? Vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela al lugar al que te voy a mostrar. Y no solamente fue Abraham, fueron muchos personajes de la Biblia donde el Señor los sacó del lugar de su comodidad, les dio un lugar, muchas veces ni siquiera les dio un lugar, simplemente les dijo, salgan de ahí. Ellos, estos hombres del ejército de los Estados Unidos, también se preparan, como los otros grupos, en este caso sí se parecen mucho, en que los privan del sueño, los privan de la comida y los privan de la comodidad.
ellos los van desgastando acumulativamente. Poco dormir, poco comer, los sumergen en lugares de mucho frío o de mucha calor o incomodidad constante. El desgaste para ellos en algunas ocasiones no es violento, es constante. En la Guerra Fría y en la Unión Soviética usaban una tortura que era acostar a una persona, amarrarla y hacerles caer una gota sobre la cara. Y era simplemente una gota. Y una gota no tiene la capacidad de matar a nadie, pero esa gota constante en el rostro los derrumbaba, los gastaba hasta que ellos empezaban a contar todo lo que los tenían ahí. El objetivo por el cual a ellos los meten en esto es ver qué tanto control de las emociones tienen. El objetivo que tienen en la formación es ver quién pierde el control emocional. Tiene mucho que ver también con la vida cristiana. Hay temporadas donde no hay alivio emocional, donde no hay descanso interior inmediato, donde la vida sigue demandando cuando aún estás vacío. Pero la Biblia dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Hermanos, Dios forma al creyente cuando le quita los apoyos secundarios, cuando le quita los ídolos, para que aprenda a vivir absolutamente y plenamente de la gracia de Dios. Otra cosa en la que los sumergen a ellos, en un aislamiento total. Yo quiero preguntarles a ustedes, ¿quién pastoreaba a Pedro? ¿Quién era el pastor de Pedro? ¿Quién era el pastor de Pablo? ¿Quién era el pastor de David? ¿Quién oraba por David? ¿Quién oró por Esteban? ¿Quién era el pastor de Esteban? Nosotros somos formados y nos forman para ser absolutamente dependientes del pastor. Tenemos una enfermedad, tenemos un hijo enfermo, tenemos una cirugía y acudimos corriendo al pastor para que ore por nosotros. No está mal, pero es como si el pastor tuviera un vínculo superior con Dios o tuviera otro Dios. ¿Y acaso usted, que se dice ser cristiano, no tiene el mismo Dios al que ora el pastor? En estos Delta Force muchas pruebas se hacen solos, o la gran mayoría de las pruebas a ellos los meten a hacer pruebas solos, misiones solos. No hay retroalimentación, no hay palabras. No tienen esa validación constante que muchas veces nosotros necesitamos. En la vida cristiana, Dios permite etapas donde nadie entiende nuestros procesos, donde alrededor los que están no entienden los procesos, pero son los máximos críticos. Ellos sí saben cómo tendrías que actuar, ellos sí saben cómo tendrías que hacer, ellos sí saben cómo criar a tus hijos, ellos sí saben cómo hablar a tu esposa, ellos sí saben cómo evangelizar, cómo predicar y cómo crecer. Hay procesos y hay momentos en la vida cristiana donde nadie aprende, nadie ve tu fidelidad, donde nadie ve tus lágrimas. Pero la Biblia tiene algo muy hermoso, y es que en Mateo 6, versículo 6 dice, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Todas las cosas que nosotros hacemos en el Señor, para el Señor, tarde o temprano Él la recompensará. Y aquí se define si tu fe es para Dios o para los hombres. ¿Cómo eres tú realmente cuando nadie te ve? Por eso yo decía en parte en el grupo que tenemos en el chat de la iglesia, y eso lo sabemos nosotros desde el primer día que vamos a la iglesia. Nuestro principal ministerio son nuestros hijos. Y la labor de educar a nuestros hijos y formar a nuestros hijos no es del colegio, no es de la profesora, no es de la iglesia, es de mamá y papá. Ahora, si yo como papá le enseño que siempre llego tarde, que soy incumplido, que soy mentiroso, pero luego mi hijo llega al colegio y no me dice la verdad y miente con las tareas y no hace las cosas, pero yo le exijo a mi hijo que tiene que ser fiel. Hermanos, eso es la hipocresía. Nosotros no podemos exigirle cosas a nuestros hijos que nosotros no hacemos. Y esa es la primera iglesia a la que nosotros somos llamados a servir, nuestra propia familia. ¿Cuál es la finalidad de todo esto? ¿Cómo debe ser la escuela en la cual nosotros nos sumergimos y en la cual nosotros llamamos en la iglesia? Hermanos, la humillación, la destrucción del ego fue lo primero por lo que estos grandes hombres de las Escrituras pasaron. Usted no va a encontrar un hombre, un héroe de la fe, que no pasó por la humillación,
que no pasó por el desierto, que no pasó por el caos, que no pasó por el derrumbe del ego. Estos hombres que son preparados en el ejército, lo que buscan sus formadores es eliminar el ego de sus vidas. Nadie de ellos es tratado como destacado. Ellos han hecho varias misiones, desde matar al jefe de los ISIS, bueno, han hecho varias cosas que ustedes habrán visto por las noticias en este tiempo. Dígame quién de ellos salió al frente y fue condecorado públicamente y el mundo lo reconoció. Ninguno de ellos. Ellos hicieron misiones en las cuales arriesgaron sus vidas y nadie los aplaudió. Porque el ego había sido formado en las escuelas. Hermanos, un ego grande es un riesgo operativo en cualquier grupo, en cualquier comunidad, en cualquier iglesia. Y eso tiene un símil tremendo con la vida cristiana. Por eso Dios permite los fracasos. Por eso Dios permite las correcciones. Por eso Dios permite momentos en los donde no destacas. Dale gracias a Dios por esos tiempos, por esos momentos donde tu ego es absolutamente derrumbado. Los silencios también hieren al orgullo. La Biblia dice, hermanos, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios no usa a hombres impresionantes. Dios a los hombres que más usa son a hombres que han sido quebrantados y a hombres que han sido obedientes a su palabra. Y al final a estos hombres les hacen una evaluación psicológica. En la evaluación psicológica lo que menos les van a evaluar es su fuerza física. Lo que va a evaluarse es su estabilidad. Evalúan sus impulsos, evalúan el dominio propio, cómo actúan, cómo se manifiestan frente al riesgo, frente a la muerte, frente a las acusaciones. Estas Fuerzas Armadas no están buscando héroes, están buscando hombres que busquen ser confiables para la fuerza. Y eso tiene que ver mucho con la vida cristiana. Dios prueba el corazón. Y Dios, dice la Biblia en Proverbios 21:2, cuando nadie te observa, Jehová pesa los corazones. Hermanos, la verdadera espiritualidad se revela en lo oculto. Hay una parte más donde a ellos los evalúan, lo que yo les decía hace un momento. A ellos les enseñan a perseverar sin reconocimiento. Insisto, no hay medallas públicas, no hay reconocimiento abierto y el anonimato es parte de ese llamado al cual ellos son llamados. El creyente maduro aprende que la gente normalmente no está pendiente de lo bueno, porque somos nosotros formados a ver lo malo en el otro. No somos llamados a ver lo que el Señor nos habla al corazón. Y esto lo digo para que no se dejen de distraer del verdadero mensaje esta mañana. Que no se dejen robar realmente lo que Dios quiere transmitir a sus vidas. El creyente maduro aprende que su vida, su servicio, está hecho para Dios, en dar la milla extra. Hermanos, debemos aprender. Que un cristiano maduro aprende. Eso lo aprendemos con el tiempo, y se lo decía a Julián esta semana. Uno tarde o temprano aprende que las ovejas muerden, que las ovejas patean. Y hay un pastor que eso no estoy de acuerdo con él aún, pero hay un pastor que decía, debes aprender que incluso las ovejas son ovejas, las ovejas no son amigos. Dios ve lo que nadie ve. Dios ve la fidelidad que no siempre es celebrada. Dios ve la recompensa que muchas veces no es inmediata. Por eso dice la Biblia que tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Por qué yo me he dado la tarea de hablar de todo esto y de compararlo con unas fuerzas de los Estados Unidos que, mejor dicho, son las élites en todo el mundo y ahora son muy reconocidas? Porque de alguna manera, ser un cristiano nominal, venirse a sentar cada domingo en una iglesia, cantar 2 canciones, escuchar un sermón, tratar de no dormirse y estar esperando a qué hora se termina rápido la reunión para irme, tratar de no decir groserías, de portarme bien y de ser buena gente, eso lo hace cualquier persona.
Pero tratar de ser un buen cristiano, de hacer las cosas que Dios nos llama a hacer, implica también una formación. Y esa formación implica que debemos aprender también a caminar solos, a decidir bajo presión, a perseverar sin aplausos, a obedecer sin que nos den las mayores explicaciones. Hermanos, Dios forma creyentes que caminan por fe, que perseveran en silencio, que obedecen aunque no entienden, que permanecen fieles hasta el fin. Cualquiera inicia en el cristianismo. Cualquiera va a la iglesia porque tiene una crisis matrimonial, porque un hijo está enfermo, porque usted mismo está enfermo. Cualquiera va a la iglesia porque necesita trabajo, porque no consiguió empleo. Pero la Biblia nos dice a nosotros que no son los que inician la carrera, sino que son los que la terminan. Todos los procesos son duros, pero solo un proceso es el que nos prepara para la eternidad. ¿Por qué podemos decir que Pedro y Pablo fueron esos Delta Force de los que habla el reino, en este sentido ilustrativo? No porque fueran los más fuertes, no porque Pedro fuera el más valiente, no porque Pablo nunca se equivocó. Por el contrario, Dios tuvo que como primera medida a estos hombres, ¿qué fue lo primero que Dios hizo con ellos? Lo primero que Dios hace con ellos es destruirles el ego, romper las fortalezas que ellos pensaban tener. Dios los pasó por un proceso extremo de formación hasta formarlos como personas confiables bajo presión. Pedro tuvo un llamado temprano, pero ustedes saben, Pedro era impulsivo, Pedro era confiado en sí mismo. Pedro negó a Jesús bajo la presión. ¿Cuál fue el resultado? La humillación, el llanto, el silencio, el aislamiento. Pero finalmente el Señor lo restaura en Juan 21. Y Pedro viene a ser una persona nueva, sin orgullo. Por eso es que el Señor después lo usa después para ser el representante incluso de la iglesia. Por eso Pedro después puede enfrentar con firmeza la persecución. Pedro enfrenta la cárcel, Pedro enfrenta las amenazas. Pedro se volvió fuerte cuando dejó de confiar en su propia fuerza. ¿Tú eres una persona fuerte en el Señor? ¿Por qué eres una persona fuerte en el Señor? Porque aún confías en tus propios dones, talentos, historia de vida. Pensemos en Pablo. ¿Cuál fue la formación de Pablo? Pablo pasó, después de ser llamado y de ser tumbado del caballo, duró entre 10 y 14 años antes de iniciar su primer viaje misionero. Pablo era una persona muy formada, muy capaz, de las mejores familias. Era muy celoso. Pero Pablo no tenía su misión. ¿Qué hace Dios con Pablo? Viene la caída, viene la ceguera, viene la pérdida del estatus. Lo que Pablo perdió fue el estatus que él tenía frente a la sociedad. Dios lo formó con años de silencio y desierto. Después el Señor lo lleva a pruebas continuas de rechazo, persecución, sufrimiento constante. El resultado de esto, ¿qué es? Que Pablo se mantiene fiel hasta el martirio. Pablo fue formado en el anonimato antes de ser usado públicamente. ¿Cuándo se convirtieron? Solo por mencionar estos dos. Pero si usted hiciera este ejercicio, insisto, desde Génesis hasta Apocalipsis, hiciera este ejercicio con cada hombre que Dios usó en las Escrituras, usted se va a dar cuenta que si usted quiere ser usado por Dios, no va a ser usado por Dios hasta que también no pase por estos procesos. ¿Cuáles son estos procesos? El momento en que usted deja de confiar en sí mismo. El momento en que se puede sufrir por causa del evangelio y no se abandona. Estos hombres empezaron a ser usados por Dios en el momento en que dejaron de confiar en sí mismos, en el momento en que sufrieron sin abandonar la carrera, en el momento en que pudieron liderar sin orgullo, en el momento en que pudieron caminar solos, en el momento en que podían obedecer sin entender todo lo que ocurría. Ahí Dios los pudo usar en misiones críticas. ¿Cuál es tu misión? Ahora, yo mencionándote estas cosas, una de las preguntas que teníamos para la luz de la iglesia era, ¿cuál es la misión de iglesia? La iglesia debe ser ese lugar donde la formación y el discipulado propicie estos procesos, donde podamos pasar de un cristiano
nuevo a un cristiano maduro. ¿Cómo se forma eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es tu rol en la iglesia? ¿Dios a qué te llama? Hermanos, puede ser que Dios usó a estos hombres allá para liberar a Venezuela y sacaron a Maduro. Y tremendo lo que hicieron. Pero la obra a la que Dios nos llama a nosotros es una obra superior, es una obra mayor, es una obra sublime. Dios no nos llama, Dios nos llama no para rescatar personas, sino para rescatar almas. Y yo a veces pongo el ejemplo de un médico, el mejor oncólogo de este mundo podría a alguien ayudar a resolver su cáncer. Pero esa persona finalmente moriría. Y esa persona finalmente moriría, y si no muere en Cristo, moriría para el infierno. El llamado que Dios hace a los cristianos es ir a anunciar el evangelio para que pueda haber vida y vida eterna. Nuestro llamado es superior al del mejor oncólogo. Nuestro llamado es superior al del mejor Navy SEALs. Esta era una introducción gigantesca que quería hacer antes de llegar al texto. Vamos a leer Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16. Hechos 5, del 12 al 16. Si alguien la puede leer, por favor. ¿Alguien quiere? 16. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Cuando usted lee esto, cuando nosotros leemos esto, ¿no nos dan como esos deseos de poder ver esos milagros? Señales, prodigios, los endemoniados, personas que realmente están poseídas por demonios, llegaban los apóstoles, se imponían en sus manos y eran liberados. Los muertos resucitaban, los ciegos veían. Insisto, eran milagros todos los días y en grandes cantidades. ¿Cuántos milagros nosotros vemos hoy en día de esta manera? ¿Cuántos milagros no quisiéramos nosotros ver en nuestra familia, en la iglesia? Por eso el título de esta enseñanza es La obra de Dios en los comienzos de la iglesia. Hermanos, cuando nosotros abrimos el libro de los Hechos, no estamos leyendo simplemente historia antigua. No estamos leyendo el archivo muerto del pasado, estamos entrando en la historia viva, en la continuación de lo que Jesucristo comenzó a hacer y a enseñar. Lucas, el autor de los Hechos, nos dice que desde el primer versículo lo que Jesús comenzó a hacer en los evangelios. Y ahora él dice que continúa desde el cielo haciéndolo Cristo, pero a través de su Espíritu Santo en la iglesia. Cristo ya no camina físicamente por las calles de Jerusalén, pero él sigue caminando en medio de su pueblo. Ya no toca con sus manos humanas, pero él sigue sanando a las personas. Él ya no predica desde una barca, pero él sigue proclamando el reino a través de sus labios. Hechos, estos pasajes, estos 4 o 5 versículos que leemos hoy, nos permite a nosotros asomarnos un poquito a esa ventana sagrada. Nos deja ver cómo luce una iglesia cuando Dios está realmente en medio de ella. Hermanos, no es una iglesia perfecta, pero sí es una iglesia viva. No es una iglesia sofisticada, pero sí es una iglesia poderosa. No es una iglesia cómoda, sino es una iglesia que está marcada por la presencia de Dios. Este pasaje aparece justo después de uno de los episodios más solemnes del Nuevo Testamento. Ya lo enseñó Julián hace 8 días, la muerte de Ananías y Zafira. Dios había dejado claro desde el principio que la iglesia no es un club social. La iglesia, si vieron el video que les mandé, bueno, algunos, la iglesia no es un proyecto humano.
La iglesia no es un espacio para que la hipocresía se convierta en religión. Hermanos, la iglesia es la morada de Dios, de su Espíritu Santo. Y es precisamente en este contexto, no de liviandad, sino del temor del Señor, que Dios decide manifestar su poder de una manera extraordinaria. Esto nos enseña algo profundamente importante. El poder de Dios no florece donde se trivializa su santidad. Hermanos, Dios es santo y la gracia de Dios no elimina la reverencia. La gracia de Dios profundiza la reverencia y la santidad del Señor. Así que al acercarnos a este texto, no lo hacemos nosotros preguntando, ¿por qué Dios ya no hace esto hoy? Sino más bien, ¿qué tipo de iglesia era esta donde se manifestaban estos milagros? Y Dios, ¿cuál es mi rol dentro de esta iglesia a la que el Señor me llama hoy? Ustedes están de paso, pero probablemente asistirán a una iglesia en su ciudad y si no lo hacen, asistan. Dios nos llama a personas, el llamado de Dios no es para sentarnos en una silla, el llamado de Dios es para servir. ¿Cuál es su llamado dentro del ministerio? Dios, ¿a qué le llama? La iglesia es un lugar que está marcado por el poder de Dios. Por eso en Hechos 5:12 dice, y por mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Noten algo importante. Lucas no dice que los apóstoles producían milagros. Dice que Dios obraba por medio de ellos. Ellos no eran la fuente, ellos eran el canal. El poder no residía en su personalidad. El poder no residía en su elocuencia, en su autoridad natural. El poder de estos apóstoles residía absolutamente y plenamente en Dios. Pero Pedro mismo había sido claro cuando sanó al cojo en el templo. Una de las enseñanzas que más tiempo estuvimos estudiando acá fue la sanidad del cojo en el templo. La multitud comenzó a seguirlos, la multitud comenzó a mirarlos, pero Pedro prácticamente los detuvo y los dijo, no me miren así, no fue nuestro poder, no fue nuestra piedad, fue Jesucristo mismo quien actuó. Y esto es fundamental en Dios, hermanos, desde el inicio. Dios usa personas frágiles. Dios está empeñado en llamar a personas comunes y corrientes. Dios no llama a los mejores. Dios llama simplemente a personas a que se rindan delante de Él. Hermanos, los que el Señor llamó eran pescadores. Eran personas sin una educación formal, personas comunes y corrientes. Sin embargo, Dios sigue obrando con un poder extraordinario. Las señales, los prodigios no eran el centro del mensaje, no eran un espectáculo, eran el eco invisible de una verdad invisible. Cristo había resucitado y ahora reinaba. Muchas personas simplemente van a una iglesia para que les hagan un milagro. O hay otras iglesias donde simplemente las personas van y se sientan para que otra persona les profetice algo en sus oídos. Cada sanidad que ellos hacían o que el Señor permitía hacer en ellos, proclamaba sin palabras que Jesús vive. Cada liberación gritaba al mundo espiritual, el reino de Dios ha llegado. Lucas añade algo más. Todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Ellos no estaban dispersos, no estaban compitiendo entre ellos, no estaban buscando protagonismo personal. Había una unidad profunda, nacida del propio Espíritu Santo. No era una unidad organizacional, no era una unidad de aquí está el pastor, los líderes y las ovejas y todos funcionamos de esta manera. No, era una unidad espiritual. No era una uniformidad forzada, sino que ellos tenían un mismo corazón latiendo por Cristo. Y en este terreno es donde el poder de Dios fluye con una mayor libertad. Hermanos, escúchenme bien esto. Dios no unge el orgullo. Dios no respalda la autosuficiencia. Dios manifiesta su poder donde hay una dependencia humilde, donde hay una comunión genuina. El orgullo en el cristiano es como ponerle un collar de perlas a un cerdo. Ungir o que alguien se sienta ungido sin que haya pasado primero por el quebranto es como pintar de blanco una tumba. Por fuera parece viva, limpia y espiritual,
pero por dentro sigue llena de muerte. Por eso la Biblia dice, sois semejantes a sepulcros blanqueados. Hermanos, la unción no reemplaza la transformación. Hermanos, el orgullo espiritual es como un perfume sobre un cadáver. El perfume no quita la muerte, solo disimula el mal olor por un momento. La Biblia dice en Timoteo, 2 Timoteo 3:5, tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Lo que no ha sido vivificado por Cristo, tarde o temprano revela su mal olor. La iglesia de hoy debe hacerse una pregunta honesta. ¿De qué dependemos honestamente? ¿De qué usted depende realmente? ¿O de qué depende la iglesia a la que usted asiste? ¿Depende de programas, de estructuras, de tecnología, de estrategias? ¿O dependemos del Espíritu Santo? Yo aprendí hace muchos años, hay un pastor misionero en Bogotá, un gringo, que su misión era predicar en la guerrilla. Y él se iba con su hija pequeñita y se metía 1 o 2 semanas en los montes por allá, iba y les predicaba, les llevaba Biblias. Nosotros llegamos con Milena a esa iglesia, se acabó el culto, yo todo emocionado al final del culto, pastor, ¿qué hay que hacer? Miren, queremos servir, queremos ayudar. Y él me miró con una mirada un poco despectiva y me dijo, no le voy a decir, dígame Dios a qué lo llama y si algo podemos hacerlo. Y ese día él dijo, la Biblia dice, hermano, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si yo soy su pastor, le va a hacer falta todo. Mi función dentro de la iglesia es llevarlo a que usted conozca a Jesucristo como pastor, de tal manera que nada le haga falta. Porque nosotros nos hacemos absolutamente dependientes de un pastor, de un líder. Somos como parásitos que estamos allá tratando de extraer unción y comunión con Dios, cuando nosotros tenemos directamente al Señor. La Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Realmente Jehová es tu pastor? ¿O tu gozo, tu paz y tu felicidad depende de cómo te trata tu esposo? ¿De qué tanto respeto te tiene tu esposa? ¿De qué tan bien se portan tus hijos? Tu felicidad depende de que realmente tengas platica en el bolsillo. ¿De qué depende tu felicidad? ¿Realmente Jehová es tu pastor? Nada te hace falta. O la iglesia simplemente se convierte en algo donde yo calmo mi conciencia cada domingo, me siento 2 horas para sentirme que soy buena gente. Alguien me decía algo, yo le preguntaba a alguien hace un tiempo, porque a un pastor de una iglesia le decía, ¿por qué usted cree que ese baterista es cristiano? Y él me decía, porque es buena gente, no toma, no fuma y está con su esposa hace muchos años, no le ha sido infiel. Y yo le decía a él, ¿usted sabe que es un budista, un hinduista? No toma, no fuma, está trayendo de retraer las emociones y los deseos de la carne. Entonces, él sería un mejor cristiano que su baterista. Hermanos, el ser cristiano no tiene que ver con un aspecto externo. El ser cristiano y lo más difícil en el Señor es formar nuestro corazón. El poder de Dios no siempre se manifiesta de la misma forma visible, pero Él sigue manifestándose con la misma fuerza. Vidas transformadas, pecadores arrepentidos, matrimonios restaurados, corazones endurecidos que han sido quebrantados por la gracia. Lo que hace el Evangelio, hermanos, no es cuento. Lo que hace el Evangelio es transformar nuestra naturaleza. ¿Qué pasó en la pandemia? Miren, las iglesias, lo he mencionado alguna vez, a veces las personas piensan que la iglesia es como una jaula. Y entonces, mientras entran en la iglesia, en la jaula, Dios te bendiga, hermano, bendiciones, aleluya, y todo es bonito, y todo es lindo, y se tratan bien, y la esposa tuvo bonito, los hijos todo perfecto. Salen de la iglesia y esa naturaleza como que se termina. Y, por ejemplo, ¿qué pasó en pandemia? Muchas iglesias se dejaron de congregar, de reunir, y entonces ya no estaba esa jaula. Y como ya no estaba esa jaula, las personas empezaron a mostrar su verdadera naturaleza. ¿Quién es quién? Como no estaba la jaula, entonces muchas personas, entre comillas, volvieron a su antigua naturaleza. Esas personas que volvieron a su antigua naturaleza cuando no se reunían cada 8 días o cada tercer día, son personas que simplemente nunca habían creído en Cristo. Porque lo que hace Cristo es que quita nuestro corazón de piedra
nos da un corazón de carne, infunde su espíritu en nosotros y nosotros cambiamos. Somos transformados, somos otra persona. Mire, si ustedes alguna vez tuvieron la oportunidad de hablar con un compañero en la universidad mío, en su vida se imaginarían que yo estaría predicando el evangelio. Si ustedes conocieran a alguien del colegio, que yo era un metadero mechudo, vestidos desde los calzoncillos y medias negras, todo, en su vida se imaginarían que yo estaría predicando. Y no estoy acá porque sea mejor. Sigo siendo una persona que sigue luchando con 1000 cosas, pero mi naturaleza fue cambiada, fue transformada. Eso es lo que hace el Señor en la vida de una familia. Es transformar nuestra naturaleza, es transformar nuestro corazón. Es dejar de realmente vivir en función del mundo y vivir en función de lo que es el Señor. Esa es una iglesia que si Cristo es el centro de todo, no los milagros, si Cristo es el centro de tu vida, no los milagros que Dios haga en tu vida, si el centro no son los apóstoles, Cristo, la iglesia, son puestas por los apóstoles, la iglesia, son voluntad de Dios, pero ese no puede ser el centro. La iglesia vive conectada al poder de su Señor resucitado a través de su palabra. ¿Cómo haces tú para tomar decisiones? ¿Qué tomas en cuenta para tomar decisiones? ¿Tomas decisiones basadas en las emociones, en el que irán, en el mundo, en la economía? ¿O tomas decisiones fundamentadas en su palabra? Hermanos, nos lleva al segundo punto, una iglesia respetada por su pueblo, por el pueblo. Hechos capítulo 5, versículo 13 y 14. Lucas 5, versículo 13 y 14. Dice, alguien que lo lea, por favor. Hechos 5, versículo 13 y 14. Mas ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Esto parece contradictorio, ¿no? ¿Cómo es posible que la gente los alabara, pero al mismo tiempo no se atrevía a unirse a ellos? La respuesta está en el temor del Señor. Esta no era una iglesia liviana, no era una iglesia superficial. La iglesia no era un espacio para fingir que éramos personas más espirituales. Dios había dejado claro que Él estaba presente y que Él no toleraba la hipocresía. Eso producía respeto, un respeto profundo. Nadie se acercaba a la iglesia por moda. Nadie se acercaba por conveniencia. Nadie se acercaba a una iglesia porque todos lo hacían. El temor actuaba como un filtro espiritual. Y sin embargo, Lucas dice que los que creían se añadían al Señor. Esto es una expresión muy hermosa, hermanos. No se añadían a una organización. No se añadían a un movimiento humano. No se añadían a ser parte del vínculo del pastor. Se añadían a Cristo. Y esto nos recuerda que la salvación no es producida por una presión emocional. No es producida por una popularidad cultural. Nadie viene a Cristo a menos que el Padre lo atraiga. El crecimiento de la iglesia era obra soberana de Dios. Lucas también menciona algo significativo, hombres y mujeres. Y en una cultura donde las mujeres eran frecuentemente marginadas y relegadas, el Evangelio las incluye plenamente. El reino de Dios rompe barreras, dignifica al humano y crea una nueva familia en Cristo. Una de las cosas que a mí me encantó de una iglesia americana donde estuvimos es que realmente la gente vivía como una familia. Y para la cultura gringa, donde no tienen lazos con sus padres tan cercanas como los latinos, la iglesia sí venía a ser ese vínculo cercano. Y eso es algo que nosotros somos llamados dentro de la iglesia. La iglesia no está siendo llamada para ser atractiva a cualquier precio. Hermanos, el mayor llamado de la iglesia es a ser fiel. Y usted que es iglesia está llamada o está llamado a ser fiel al Señor. La fidelidad produce algo más profundo que la popularidad. Hermanos, la fidelidad produce respeto. ¿Qué iglesia queremos ser? ¿O a qué iglesia usted quiere pertenecer? ¿A una iglesia que es popular?
o a una iglesia que es respetada? ¿Qué tipo de iglesia queremos llegar a ser? ¿Una iglesia popular o una iglesia respetada? ¿A cuál iglesia está asistiendo usted? ¿A una iglesia que es popular porque la alabanza, la adoración y la música de los músicos son muy bonitos? ¿O a una iglesia que realmente sea respetada? Hermanos, una iglesia que honra a Dios puede ser rechazada por algunos, pero será respetada incluso por quienes no creen. Y ese respeto abre puertas para que el evangelio sea escuchado. Lo que hemos visto y escuchado y hasta vivido es que la iglesia se convirtió en muchas ocasiones en nuestro tiempo moderno en una reunión de cabras, como decía un predicador famoso. La iglesia se convirtió en una reunión de cabras entretenidas por un payaso. Y entre más payaso sea el pastor y entre más payaso sea el predicador, mejor y más contentas están las personas. Cristo es el centro de la atracción. Su santidad confronta, su gracia trae, su autoridad produce reverencia. Hermanos, la iglesia no necesita rebajar a Cristo para ser relevante en una sociedad. La iglesia necesita exaltar a Cristo para que la iglesia realmente sea relevante. Es por esto que podemos afirmar que la membresía bíblica no es una invención humana, moderna, ni es una herramienta organizacional, sino que la membresía de la iglesia es una respuesta obediente a los mandamientos del Señor, que brota del temor de Dios y que brota de una fe verdadera. Una persona que teme a Dios y que tiene una fe verdadera y que está en una iglesia bíblica debe ser un miembro. El mismo temor que impedía que los hipócritas se acercaran a la iglesia, ese mismo temor impulsaba que los creyentes genuinos se identificaran públicamente con Cristo y con su pueblo. Hermanos, en las Escrituras, creer nunca fue un acto privado. Creer nunca fue un acto aislado. Creer fue una confesión visible que implicaba reverencia, sujeción, responsabilidad espiritual. Es por esto que Lucas no dice simplemente creían, sino que Lucas dice se añadían al Señor. Es una expresión que implica una incorporación real al cuerpo visible de Cristo. Esta adhesión no era opcional ni secundaria, eran parte del llamado de Cristo a seguirle en obediencia. El mismo Señor que manda creer, manda también a bautizarse y manda también a perseverar en comunión, manda a someterse al cuidado pastoral y manda a vivir bajo una disciplina espiritual. El temor del Señor llevaba a los creyentes no a vivir una fe individualista, sino a someterse voluntariamente al orden que Dios estableció para su iglesia. Lo que nos lleva a una iglesia que crece no por la acción humana, sino por una acción divina. Hechos 15 y 16 dice, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro o a lo menos su sombra cayese sobre algunos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. ¿Por qué dice que la sombra de Pedro sonaba? En Hechos 5:15 no afirma que la sombra de Pedro tuviera un poder en sí misma, sino que describe la percepción y la fe del pueblo frente a la extraordinaria obra de Dios. Hermanos, el texto no presenta a Pedro enseñando ni promoviendo que su sombra sanara, ni la iglesia estableciendo una práctica basada en ello. Más bien, Lucas está mostrando cuán manifiesta y evidente era la presencia del poder de Cristo, que la gente motivada a una fe expectante buscaba cualquier proximidad con el apóstol. En una iglesia hace pocos, la iglesia famosa de Guatemala, estaban haciendo que las personas llevaran, si veían una propiedad y querían comprar una propiedad, tomaran tierra de esa propiedad, la metieran en una botellita y la llevaran para que el pastor orara. Eso era brujería. Y lo que lejos están las escrituras es de promover prácticas ocultistas. En algún sentido, esta práctica de que la sombra curara venía del paganismo. Y algunas personas del cristianismo habían adoptado eso a sus creencias. Pero eso no tiene que ver con una fe real y auténtica. La sombra de Pedro no sanaba a nadie, ni siquiera el mismo Pedro. El poder residía en quien habitaba en Pedro.
Hermanos, Hechos 5, del 12 al 16, presenta a Cristo, una iglesia donde Cristo resucitado se manifiesta con poder, con santidad, con compasión. Las señales y prodigios confirman que el reino de Dios ha interrumpido en la historia y que Jesús continúa su obra por medio del Espíritu Santo. Esta presencia divina produce unidad entre los creyentes, temor reverente en la continuidad y un respeto profundo entre los no creyentes. La iglesia no crece por popularidad. La iglesia no va a crecer por estrategia humana. Va a crecer porque Dios mismo añade a los que han de ser salvos. Y Él mismo los va a incorporar no en una institución, sino en el Señor Jesucristo. La pregunta no es si tú perteneces a una iglesia. La pregunta real es si tu vida, tu alma, pertenece al Señor. Una iglesia, termino con esto, la iglesia primitiva no era una iglesia poderosa porque tenía recursos. Era poderosa porque tenía a Cristo. No era respetada porque buscaba la aprobación cultural, sino porque vivía bajo el temor de Dios. No crecía porque tenía estrategias, sino porque Dios añadía a los que habían de ser salvos. Si usted es un creyente, Dios sigue llamando hoy tu vida a que la pongas en servicio de la iglesia. El Señor no siempre hará detalles. El Señor no siempre mostrará el camino completo. De eso se trata la vida de fe. Pero Dios nos llama a servirle, a vivir en santidad y a depender de su Espíritu Santo. Si usted es un no creyente, Dios sigue llamando hoy, pero no para que seas un espectador más, sino para que te arrepientas realmente. Él murió y resucitó para salvar a pecadores y hoy tú puedes venir a Él. Hermanos, que Dios nos conceda no solo admirar la iglesia primitiva, sino imitar su fe. Y que Cristo sea glorificado en medio de su pueblo. ¿Cómo vemos a Cristo? ¿Y cómo vemos al Evangelio en tu vida, en tu familia? ¿Lo ves? ¿Lo vives? Esa es la pregunta hoy para nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.